En esta oportunidad tengo unos ejercicios de calor, los que dicen, acá en la pregunta número 1, y dice, ¿cuál va a ser la escala en Fahrenheit y cuál va a ser la escala de Kelvin? Bueno, para ello, ya hemos tenido como dato que la variación de temperatura del cuerpo es igual a 450. Eso nos ha dado como dato. ¿Ya? Perdón. Para ello, vamos a hallar lo que nos dice la escala en Fahrenheit. Para ello, la variación de la temperatura va a ser igual a la variación de temperatura del calor por 9 entre 5. ¿Para qué? Para convertir en Fahrenheit lo que está en centígrados. Para ello lo multiplicamos y la escala en Fahrenheit nos saldría 810 Fahrenheit. Ahora, para la otra pregunta, es en Kelvin. Bueno, en Kelvin, el cuerpo que nos da, la fórmula es la variación del Kelvin, va a ser la variación del calor. Para ello, es igualito, ya que el calor es 450 Kelvin. Ahora, la segunda pregunta es, nos dice, ¿cuál es la... nos pide hallar entre alfa, o sea, lo que nos va a dar entre un punto de equilibrio del agua y el otro que va a ser un punto de congelación. Para ello, el punto de equilibrio del agua es de 333 K igual a 60. La T es la temperatura, ¿no? Ya, para ello hay una fórmula que es la temperatura es igual al alfa, que es una constante K, donde ya sabemos cuánto vale, y B, otra constante. Para ello reemplazamos, la diferencia nos saldría el alfa, que sería el 0,75. Ahora, para la tercera pregunta, acá en esta pregunta de calor nos dice cuál es la diferencia o la variación de los cuerpos que se tienen. Bueno, para el cuerpo, la temperatura del cuerpo y la variación de temperaturas, perdón, ya. La temperatura del cuerpo va a ser igual a 5 novenos por la temperatura final menos 32. Saliendo y operando eso, nos saldría 37 grados centígrados. Para ello del aire igualito lo reemplazamos y nos saldría menos 16,16. Para ello la variación va a ser de temperatura, va a ser igual a la temperatura del cuerpo menos la temperatura del aire. La temperatura del cuerpo es de 37 menos, abramos paréntesis para que, como hay un signo negativo, ponerlo. Y para no confundirnos. Menos 16,11. Haciendo esa operación nos saldría 53,11 centígrados. Eso sería todo. Ya. Resolviendo el ejercicio número 5 de la práctica, tenemos que dos losas de concreto de un puente de 250 metros de largo se colocan justo en sus extremos, y de modo que no se permite un espacio para la expansión, y estos se encuentran a una temperatura de equilibrio de 18 grados Celsius, ¿no? Tienen una longitud de 250 metros, cada losa de 125 metros, una temperatura de 18 grados Celsius. Ya, nos pide hallar cuál será la altura, en este caso esta altura, a la cual las losas se elevan cuando se pandean, ¿no? La losa pandeada. En este caso, esto ocurre cuando se aumenta la temperatura en 2 grados Celsius. En este caso va a ser 20 grados Celsius, ¿no? Ya. Vamos a tomar los datos para calcular esta longitud y así poder hallar la altura. Vamos a tener que la longitud, solo vamos a trabajar con una losa para poder calcular. Ya.
Vamos a tener una longitud inicial que va a ser igual a 125 metros, una temperatura inicial que es 18 grados Celsius, el coeficiente que es de 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y la longitud final que sería lo que vamos a hallar de esta longitud, y la temperatura final que es de 20 grados Celsius. Ya. Calculando la longitud final, vamos a tener que esto va a ser igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura. Ya. Reemplazando los datos vamos a tener que 125 por 1 más 1,2 por 10 a la menos 5. Todo esto por la variación de la temperatura que va a ser la resta entre este y esto. 20 menos 18 que va a ser 2. Esto nos va a dar un resultado de 125,003 metros. Ya. Ahora para hallar la altura por Pitágoras nomás, vamos a tener que la altura al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso va a ser de 125,003 metros. En este caso va a ser 125,003 metros al cuadrado menos 125 al cuadrado. La altura nos va a resultar, este es 0,87 metros, ya redondeándolo a dos decimales. Esta sería la respuesta. Continuando con el ejercicio número 6, vamos a tener que... Nos menciona que un agujero circular en una plancha de aluminio tiene un diámetro de 100 centímetros a 0 grados Celsius. En este caso nos está pidiendo hallar cuál será su diámetro cuando la temperatura es de 100 grados Celsius. Ya. Vamos a tomar los datos. En este caso el diámetro inicial, que va a ser igual a 100 centímetros. Una temperatura inicial de 0 grados Celsius. El coeficiente del aluminio, ¿no?, que en este caso es de 2,3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ya. El diámetro final, que en este caso sería cuando la temperatura es de 100 grados Celsius, el diámetro final es lo que vamos a hallar, y la temperatura final en este caso va a ser 100 grados Celsius. Ya. El diámetro final va a ser igual al diámetro inicial por 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura. En este caso, reemplazando, vamos a tener que el diámetro inicial es de 100 por 1 más 2,3 por 10 a la menos 5. Todo esto por la variación de la temperatura, que en este caso sería 100, ya que sería 100 menos 0. Ya. Esto nos daría como resultado 100,23 centímetros. Ya. Esto sería el diámetro final cuando la temperatura es de 100 grados Celsius, ¿no? Es la respuesta para la pregunta número 6. Continuando con la pregunta número 7, tenemos que se menciona que un alambre de aluminio se dobla en forma circular dejando una abertura de 1 centímetro. Nos pide hallar cuál será su diámetro, nos pide hallar la nueva abertura si uniformemente es enfriado en 200 grados Celsius. Ya. En este caso vamos a hallar la nueva abertura, ¿no? Ya. Vamos a tener una abertura inicial de 1 centímetro, una temperatura inicial que no conocemos, un coeficiente, en este caso que va a ser 2,3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ya. Vamos a tener la abertura final, que es en este caso lo que nos estaba pidiendo allá, y una temperatura final, ¿no? En este caso vamos a reemplazar todos estos datos
para hallar la temperatura final va a ser igual a la abertura final va a ser igual a la abertura inicial. Todo esto por 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura. Ya. Para hallar la variación de la temperatura vamos a buscar la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso se menciona que nos pide hallar la nueva la nueva abertura si uniformemente es inferior en 200 grados Celsius. Entonces vamos a tener que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial menos 200 grados Celsius. Esto nos va a dar como resultado que la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser igual a menos 200 grados Celsius. Ya. Acá esto va a ser igual a la variación de la temperatura y ya reemplazamos solo menos 200 grados Celsius. No tendremos que hallar necesariamente la temperatura inicial y final, donde vamos a decir que la abertura final va a ser igual a 1 por 1 más el coeficiente, que sería 2,3 por 10 a la menos 5. Todo esto por la variación de la temperatura, que es menos 200. Calculando todo esto nos va a dar como resultado 0,9954 centímetros. Ese sería el resultado del ejercicio número 7. Eso sería todo.